hay, casi que en estos días, pues la tendencia es hablar de la campaña política. Y claro, me da la impresión de que algunas personas están, o algunos estaríamos como tratando de gastar saliva en la campaña política por lo que no le hemos gastado en los meses anteriores con una campaña tan insulsa como la que hemos tenido, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Y bueno, ¿no? Habría que empezar a preguntarse algo que nos hemos estado preguntando, qué es lo que causa que las cosas estén así. Ayer en algún momento iba yo caminando, saliendo de un restaurante y caminando tranquilamente con mi hija, y venían mis nietos ahí, y de pronto con el rabo del ojo vi una bandera de un partido, una que se parece a la bandera de Haití. Entonces le dije a mi hija, ¿vos te acordás cómo estaban los techos de las casas a esta altura? Claro, ya no. Claro, ¿te acordás? Y entonces me recordó una vez que ella andaba con una bandera de un partido y yo de otro. Oíme, a mí me da la impresión... En la década del 70, más o menos 60, al final 60, 70, Barrio Córdoba era muy liberacionista, parecía un bananal. Sí, sí, así es. Oye, yo no sé... La gente iba a verlo. Sí. Ahora, yo no sé... solo banderas verdes. Sí, yo no sé si coinciden o no conmigo. Yo tengo la impresión de que esta campaña es como disparar con escopeta nica. Sí, hay tanto candidato, ¿verdad? Que sí. ¿Quién dice que los nicas disparan así? Tienen un armamento terrible. Pero tienen escopeta nica. Bueno. Así dice. Es un dicho, bueno. Ya usted ya lo ha modernizado esa escopeta. En todo caso, hay un no nos atengamos. Hay un aspergeo, ok. Ahora. Entonces, la atención de los electores es muy dispersa, porque pues, tiene un montón de... Como si... Pero yo... Espérate. Cuando está polarizada, como era antes, normalmente, claro, se tomaban posiciones agresivas en dos, como en el boxeo. Si en el boxeo fueran 14, sí, pero estoy viendo quién le pega a quién. Sí, pero esa es la impresión que tengo yo, no sé si creo que la dispersión de la que hablas no existe, porque hay un candidato o una candidata, no sé, que tiene como el 0,5% de intención de voto. Bueno, pero tiene. No, pero... perdón. La intención de voto, tal como está expresada en las encuestas estas pobres que hay hasta ahora, ¿verdad? Pobres en el sentido... Sí. Creo que entre los tres primeros ya se llevan... ¿El tamal? Digamos, entre los tres primeros y los llamados indecisos con intención de voto, yo creo que ya están como en el 87%. Sí. O sea que la dispersión... así es. Pero claro, habría que buscar... siempre hay razones, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que me pasó esto. Había un canal de cable que se llamaba People and Arts. Yo no sé si existe todavía. Sí, People and Arts, claro, pero todavía está. De pronto, lo enciendo ese canal y está un guitarrista, creo que era, no me acuerdo, era un solista o una solista ejecutando una obra musical, y a mí me parecía caras conocidas en el primer momento, porque lo que estaba enfocando era el escenario donde estaba la ejecución. Entonces la cámara sale del teatro y empieza a mostrar las techumbres de la ciudad donde estaba teniendo lugar el concierto, y dije, qué raro que en Haití estén. Qué raro que este concierto sea en Haití. Y resulta que, claro, de pronto se me empieza a aclarar el panorama, porque ahora sí muestran la fachada del Teatro Nacional. Era un concierto filmado, digamos, en el Teatro Nacional. Y claro, ¿por qué me pareció Haití? Porque había muchas banderas del PUSC. Sí. Pero ve que como yo estaba acostumbrado a visitar Haití en una época y todo, pues son banderas de Haití, ¿no? Y no son de Andorra, porque...
eso va de nuevo al punto de que había una modificación temporal del paisaje urbano de Costa Rica con motivo de las elecciones. ¿Está muerto? Hay un librillo ahí que dice ya no brotan las banderas en los techos. Sí, ese es de aquel señor. ¿Vos me lo diste? No, lo trajeron aquí, era un boceto. Tenés razón, sí. Pero no, bueno, está interesante. Sí, así se llama el libro. Pero bueno. Ya no florecen. Ya no florecen los techos. Así es. Sí, claro. Pero eso tiene una lógica, una razón. Es que el Tribunal Supremo de Elecciones suprimió la justificación de gastos en banderas. Bueno, eso también. Entonces, al no pagar como parte de la campaña electoral los gastos en banderas, dejaron de hacer banderas, porque al final a los partidos lo que les interesa es que les reconozcan deudas. Claro, y se acabó el negocio aquel de comprar banderas de 150 colones que en el mercado se pueden conseguir a 25. Correcto, pero además habían banderas que servían en alguna medida para resolver problemas. Claro. Porque cuando se hacían unas banderas de 1,5 metros por 2 metros, claro, era como una sábana. Se hacían pijamas. Para algunas comunidades y familias ese era un telón de película. Claro. Y entonces usaban la bandera y la podían reciclar rápidamente. Si llegaba un candidato, le pedían la bandera, la ponían, le cambiaban al día siguiente la otra y ahí, porque lo que les interesaba era el pedazo de tela. No hay 13 banderas en una casa. Sí, claro, y 13 banderas grandes. Claro, y ahí entonces resolvían parte del problema con telas. Entonces el tribunal suspendió eso. Pero esa maniobra del tribunal, cuando se hizo eso hace muchos años, ¿a quién favoreció verdaderamente? Porque me parece que ahí perjudicó, obviamente, a los que venden banderas. Sí. Pero de alguna manera perjudicó también a partidos pequeños que no tenían ya capacidad de exhibir nada. Sí, claro. Claro. Entonces les quitó signos externos. Y siguen quitando signos externos. Y al final, entonces, ¿quiénes tienen la capacidad de exhibir más? Aquellos que tienen más plata para pagar publicidad. A propósito de tela... Me parece a mí que eso fue una maniobra muy fina de quitar elementos de publicidad que podían justificarse. Al final, si no sacaban los porcentuales electorales, no pagaba nada, pero justificaba la inversión para tener las banderitas esas. Óyeme, a propósito de tela... Yo sí he visto banderas ahora puestas. ¿A dónde? Me tocó viajar el fin de semana a la zona de Tárcoles y toda esa zona de Tárcoles dominan las banderas del PUS y unas cuantas del Frente Amplio. Me llamó la atención eso, pero bastante. Sí, se veía bastante. No, que voy a comentar algo que si en ese momento lo hubiera comentado, era delictivo. Estaba yo de embajador en Colombia cuando estaba Daniel en su actividad proselitista ya para candidato, la segunda campaña de él, la que ganó. Y resulta que estuvo una persona muy importante de la campaña en Bogotá y me dijo, como parece que aquí las telas son mucho más baratas en Medellín, que esto que el otro, ¿por qué no me averiguás de una cantidad enorme, unos rollos de verde y de blanco? Y entonces, efectivamente... ¿Y eran verdes de tela? Sí, telas verdes y blancas. No, porque verdes en Colombia, ¿qué? No solo tela. ¿Cómo no solo tela? No, está bien. No, pero ¿qué es lo que quisiste decir? No. Es que no era droga ni nada de eso. Bueno, no. No lo estoy diciendo. Ya me jodió. Verdes en Colombia. ¿Y qué? Entonces, ¿Te convertiste en importador de tela? Sí, compré unos rollos enormes y en Medellín me dijeron, si quieres le hacemos de una vez combinada. Sí, y entonces le dije, dale viaje, mitad verde y mitad, y les enseñé el verde y tal. Y se lo mandé a Daniel aquí, a la campaña. Claro que un diplomático que representa un país en esas caravanas. Pero yo era yo tenía una amistad con Daniel enorme.
¿Pero era el servicio exterior al servicio del Partido de Liberación Nacional o no? Pues sí. Bueno, no, es que Pues era, sí. era el servicio exterior al servicio de los signos externos. Lógico. No, y además, ¿cómo se llama? Era Liberación el que estaba arriba. Así Wow, que, lo acusan. Cuidado, ¿Ya me todavía acusan. pueden? Ya no, que me acusen. ¡Ja! Que me acusen que la gallina puso un huevo sucio. Ay, Tela de verde y bueno, eso debe ser, en todas partes debe haber mucha, ¿verdad? Porque sí, ese color pero es que esos en Medellín tienen unos telares asombrosos, ¿sí? Y casi que me los dieron regalados, baratísimos. Y me dijeron, hacemos ya combinados, verde y blanco. Y puta, digo, así fue, ¿no? Unos rollos de banderas verde y blanca muy bonitas. Ya ni plásticas hacen. No. Es que no es negocio. Me acuerdo de don Pepe en una candidatura, andaba y dice, ya ven, si es que los partidos de los otros lados son plásticos, vean las banderas son plásticas, porque nosotros son de tela. Por cierto, a propósito Son de, plásticas. de yute. Sí. a propósito de banderas, leí el otro día como que el tribunal había dado órdenes de quitar unas banderas que estaban en vías públicas. No tengo idea de qué partido, ni mucho menos, pero, hey, ¿por qué quitarlas? ¿A quién le Es mejor estorban? quemarlas. ¿A quién le estorban que hayan unas cuantas banderas en vías públicas? Que haya ambiente electoral, es que Sí, pues, pareciera claro. que... Sí. ¿Ah? ¿Cuál es el ambiente electoral que impulsa el tribunal entonces? ¿El de la televisión, la radio, donde hay que pagar? Sí, no. Y si la gente quiere poner su banderita ahí en una vía pública, Sí, lo que pasa es que entonces... mientras no tape un signo de tránsito o algo así, ¿a sí. quién le estorba eso? ¿Ah? Se van a los extremos en esas cosas. Ya eso. Un poquito, Un dato muy poquito interesante, timorato, un dato ¿verdad? de Sí. fin de año muy interesante. Muy interesante. Cuente. La Uno, Unidad dos, tres. Social Cristiana presentó 12,000 miembros de mesa. Es el partido que más miembros eso de sí, mesa sí. Más que presentó. Liberación, mucho más. 2 por mesa prácticamente, 2 personas por sí, mesa. sí. Después sigue el PAC, que es un partido que va en cuarto o quinto lugar, que tiene un silencio ahí sepulcral, pero presenta 10,000. En tercer lugar, Liberación Nacional con 7,000 y resto. 8. 7,000 Sí. y resto. Ah. Juan Diego Castro, 500, y de ahí para abajo todos menos de 100. Sí. ¿Ah? Eso es interesante porque eso significa que el PUS tiene la mejor estructura organizativa para el indudablemente. día de las elecciones. Indudablemente. Para cuidar las mesas, porque si tiene 10,000 miembros de mesa, debe tener 20,000 fuera de las mesas. Sí. Sí, es interesante eso. Y en el caso de Liberación, ¿qué es lo que demuestra? Hay un poco la crisis que hay en Liberación. Porque el 38% de los votos de la Convención Interna de Liberación pertenecen a José María Figueres, que Antonio sacó de su colaboración inmediata. Y quizás, y el resto, el 62% que le quedó ahí, se lo distribuyen entre el grupo de Arias, el grupito de Chinchilla, el grupito de Araya y el grupito propiamente de Antonio. Y eso es lo que se refleja más o menos en ese porcentual de participación en mesas electorales, me parece a mí, no sé. Pero tú no crees que la gente que votó por Figueres al fin y al cabo es liberacionista y se va. No sé, digo yo. Sí, Estoy- al final son sí. de Liberación. Ah, Por eso es que el Partido Liberación en encuestas Sí, sigue como partido, sí. teniendo una fuerza de un 23%. Es el partido que tiene fuerza como partido. Sí. Una cosa Y eso puede pesar también para el resultado final. Una cosa interesante, pero que yo no voy a ahondar porque no es mi negocio, es que hay una serie de candidatos a diputados en puestos elegibles que son disidentes tardíos de Liberación Nacional, Sí. enojados. Por lo Sí, menos así 2 es. he visto yo. pero están en otros Sí, partidos. claro. Entonces, eso, de cualquiera podría pensar, bueno, una vez que pasen las elecciones, eso vuelven al redil. O sea que hay partidos que van a estar sacando diputados para Liberación Nacional. No, de verdad, no lo digo. Sí, claro. Sí, es una yo veo observación dos que son, hermano, muy los conocidos. mismos dirigentes de esos partidos pasaron por alto. Y hay
vos decís Sí, dos, sí. bueno, yo conozco dos, a lo mejor son los mismos, pero son dos casos en los que estoy seguro Sí, que de son muy conocidos. van a quedar. Sí, sí. Y entonces digo yo, bueno, no es que me importe. La verdad es que me tiene, allá esos partidos si son tan torpes de no haber reparado en ese quintacolumnismo que es accidental tal vez. Lo que pasa es que hay gente que está ahora muy rabiosa porque no los pusieron a ellos en Liberación, entonces fueron y se buscaron el cobijo en otra parte. Interesante porque también eso revelaría una desesperación por los otros partidos de coger gente a como dé lugar y no importa lo que traigan. Sí, claro. Y en ese sentido, yo pensaba que obviamente está surtiendo efecto aquella intoxicación, digamos, que se produjo durante muchos años, es decir, que ya las ideologías no cuentan. Es cierto, no cuentan porque los poderes fácticos no quieren que las ideologías cuenten, pero que tendrían importancia a la hora de integrar gobiernos, por ejemplo, en un partido, en un sistema parlamentario, por ejemplo, yo no veo cómo las tendencias, al menos ideológicas, no cuentan. Fíjese que Macron en Francia está proponiendo, aquí esto es una cosa bastante extraña, sobre todo viniendo de un francés que es ¿cómo se llama? El virrey de Francia. Propone que las papeletas para el Parlamento Europeo no sean nacionales. ¿No? Que haya una papeleta del Partido Socialdemócrata Europeo, del Partido Liberal Europeo. Sí. Bueno, entonces dicen... está bien, porque hay un consenso europeo. Muy interesante. Bueno, que cuadre. Yo sé que es interesante. Claro. Yo sé que es interesante, pero yo les preguntaría a un polaco, a un húngaro, a un checo, qué sé yo, si le parece, o a un lituano. Yo creo que ahí la cosa se pone muy fea. Para pensarlo en términos centroamericanos, si nosotros formáramos parte por la CEN. Claro, y que la papeleta no fuera, sí, claro, que no se eligieran de Costa Rica, Frente Sandinista, Liberación, tal y tal. No, y nosotros tenemos que estar en la misma parte. Quedamos por fuera prácticamente. Claro. Con el manejo electoral que hacen en esos países. Claro, por supuesto. Y además, habría una papeleta que incluiría candidatos del Frente Sandinista, de Liberación Nacional. Sí, claro. Porque están en la Internacional Socialista. Sí. Imagínate. Por eso, Internacional Demócrata Cristiana. Por eso, el asunto se las trae. Sí, claro. El asunto se las trae. Yo creo que... No, pero yo lo que creo es que en Europa, bueno, ya citaste unos casos europeos donde sí lo hacen a uno pensar. Pero la generalidad, los países normales que uno conoce de Europa, es que vos citaste una serie de excepciones que es lo que, claro, pero eso es lo que lo ponen a uno a pensar. Excepciones del tamaño de 50 millones que Polonia. No estoy hablando de eso, sino, bueno, me explico. Uno piensa en Europa, o la gente piensa en Europa, ¿y qué piensa? Francia, Italia, Alemania, por eso, y ni siquiera piensan en Rusia cuando piensan en Europa. No, por supuesto que no. Por eso, pero ese es lo que se llama la Comunidad Económica Europea, que después se fue ampliando, estoy de acuerdo. Pero para ese grupo sí es interesante. Ya cuando lo extendes, claro, te empiezan a brincar las excepciones que no van a estar de acuerdo. No, por supuesto. Pero cuando coge, es que uno dice, por ejemplo, la República Checa son como 10 millones, o qué sé yo. Pero Polonia son 50 millones. Claro, seguir sumando. Y entonces los rumanos no. Es bastante complicado. Y claro, me parece, como dijiste vos, interesante. La propuesta de Macron es una propuesta, me puse a pensar yo, napoleónica. Perdón. Sí. No, está muy bien. Y entonces, claro,
la de, si eso lo propusiera Merkel, yo diría que es carolingia. Carolingia. Se las trae el asunto. Y el ejemplo de Centroamérica, sería inimaginable, ¿verdad? Total. No se podría, no. ¿Cómo configurarías la izquierda centroamericana con partidos políticos de los 6 países, de los 5 países? Complicadísimo, claro. ¿Ah? Complicadísimo. Sí. Es un... No se ponen de acuerdo, no participan. No. Y a mí me da, la verdad, me da risa esa izquierda nicaragüense, esa del Frente Sandinista, que han hecho pactos con todos los capitalistas, que todos lo están manejando. En la época somocista, es decir, ni más ni menos. Sí. Con la diferencia de que además del presidente tienen una vicepresidenta. Una virreina. Una virreina, sí. Entonces, zurda, ¿qué digo yo? Tampoco Venezuela, por ejemplo, donde es un negocio, es una vaina de drogas gigantesca, donde están enriqueciéndose un montón y la gente se está muriendo de hambre. Eso es un fenómeno realmente asombroso. Yo que creía, de veras, sinceramente, en la oposición venezolana, ya no creo perdonen la expresión, en un carajo. Todos habían andado buscando o andaban buscando intereses personales y todo. De veras, ridículas las posiciones. Pero bueno, eso no es izquierda, ni mucho menos. Es que eso es zurda, es otra cosa. Fue un líder europeo, un pensador europeo que usó el término zurdo para referirse a ciertos grupos que se llaman de izquierda. Pero se refería más bien al hecho de que son torpes a la hora de armar las acciones políticas. Pero, sí, en América Latina, el zambrote latinoamericano cada vez se vuelve más incomprensible. En todas partes. Sí. Como hace una caricatura, una fotografía de un graffiti en Colombia. Colombia es un país fracasado. Buenísimo. Sí, claro. Hombre, pero claro, desde su punto de vista, obviamente, como fracasado. No es fracasado. No, está muy bien. Ay, es difícil. Y toda esa venta, vamos a ver, hay cosas que tienen sentido, pero esa de... Tenemos que podría significar que está casado con la FARC. Exacto, puede ser eso también. FARC casado, sí. Sí, claro. Ya aterrizamos, ¿verdad? Dice ella. Sí.